tiempo, talentos y tesoros. Simplemente ese es el título. Y la lectura, ¿okay?, de este sermón, el pasaje fue extraído de la epístola de Efesios, ¿okay?, capítulo 5, del 15 al 17. ¿Okay? Efesios, capítulo 5, del 15 al 17. Y sabemos que cuando queremos hacer cosas, ¿no es cierto?, nosotros siempre decimos, o generalmente decimos, lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Así es como generalmente queremos hacer las cosas en nuestras vidas, ¿no es cierto? Por lo menos yo así pienso, lo que es primero, Esto es hasta que lo segundo, o lo tercero, o lo cuarto, se interponen en el camino de lo que queríamos hacer primero. Como cristianos debemos tener prioridades cristianas. ¿Okay? Como cristianos debemos tener prioridades cristianas que nos permitan aprovechar todas las cosas que Dios nos ha dado. Pero entonces hay gente que se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que Dios nos ha dado? Bueno, Dios nos ha dado todo. ¿Okay? Dios le ha dado a usted y a mí todo. Todas las cosas que tenemos, Dios nos las ha dado, provienen de Él. Pero Él no nos ha dado las cosas que tenemos para que nos adueñemos de ellas. No. Él nos ha dado todas estas cosas para que las cuidemos, para que seamos mayordomos de estas cosas. Ahora, ¿qué significa la mayordomía? ¿O qué es ser mayordomo de algo? Hablamos de ese tema el miércoles pasado en la clase, ¿no es cierto? ¿Qué significa la mayordomía? En la Biblia, un mayordomo era alguien, una persona que manejaba o que administraba la casa y los asuntos de otra persona. ¿Okay? Así que en la Biblia, un mayordomo era alguien que manejaba o administraba la casa y los asuntos de otra persona. Sin embargo, a pesar de manejar las cosas de esta otra persona, el mayordomo siempre tenía que rendir cuenta de su mayordomía, es decir, de su manejo de los asuntos del otro, a esa persona, al dueño. Para el cristiano, la mayordomía es el arte de administrar aquello que hemos recibido de Dios. Déjenme repetir eso una vez más. Para el cristiano, la cristiana, la mayordomía es el arte de administrar aquello que hemos recibido de Dios. Tener responsabilidad sobre los bienes que Dios nos ha dejado, hasta que Él venga a pedirnos cuentas de lo que hemos hecho con esos bienes que nos dejó o que nos dio. Un mayordomo cuida de los asuntos de una casa o hacienda o administra las cuentas y la propiedad de otra persona. Los cristianos somos entonces administradores de lo que Dios nos ha dado. Todo lo que usted tiene y lo que yo tengo, ¿okay?, viene o proviene de Dios. Y somos nosotros sus administradores. La mayordomía cristiana es ser responsable de o en la administración de las cosas de Dios. La mayordomía significa la forma correcta de administrar las posesiones de Dios como siervos que somos de Él. ¿Okay? Sabemos que todo le pertenece a Dios. Este mundo, los recursos naturales, las riquezas, nuestros propios cuerpos y nuestras propias almas le pertenecen a Dios. Dios nos ha entregado todo para administrarlo en su nombre, en forma íntegra, en forma responsable. La mayordomía es un privilegio. ¿Okay? Escuchen bien. La mayordomía es un privilegio que Dios nos concede para ayudarnos a crecer en amor y obtener victoria sobre el egoísmo y la codicia. Un buen mayordomo se regocija, se pone contento
o contenta en las bendiciones que otros reciben como resultado de su fidelidad. Los principios de la mayordomía se hallan a través del mensaje tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios es el Dios de todas las cosas. Ahora, es bueno aclarar, ¿no es cierto?, que la buena mayordomía comienza con el reconocimiento de que Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Si usted no acepta y no entiende esto, va a tener dificultad, ¿no es cierto? Si usted piensa que usted que las cosas provienen de usted mismo, en vez de Dios, va a tener dificultad en aceptar esto. Pero la buena mayordomía comienza con el reconocimiento de que Dios es el dueño de todas las cosas. Ni usted ni yo podemos darle a Dios la posesión de nuestros bienes, ya que Él es el dueño de todo. Él ya lo posee. Todo le pertenece a Él. Y esta es la premisa, ¿okay?, que el cristiano tiene que aceptar, o el punto de partida, por decirlo así, que el cristiano tiene que entender para poder someterse a Dios. Cuando el cristiano no entiende esto, o se niega a entender esto, o aceptar la responsabilidad y la realidad de que todo le pertenece a Dios, entonces le va a ser difícil para él ser un dador alegre. ¿Cuáles son estas cosas sobre las que Dios nos ha puesto como mayordomos? ¿Cuáles son? ¿Qué cosas son las que ustedes y yo tenemos a cargo que han sido dadas por Dios? O hay tres que son muy importantes, ¿okay? Tres cosas importantísimas que todos recibimos, aunque en medidas diferentes, ¿okay? Estas cosas son nuestro tiempo, nuestros talentos y el último, nuestros tesoros, ¿okay? Dios nos da a todos estas tres cosas y espera que las cuidemos y sepamos manejarlas como se debe. Número uno, entonces, en la lista tenemos el tiempo. Vamos a hablar del tiempo por unos minutos. Debemos cuidar y manejar nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos pone a cargo de Él. No todos tenemos la misma cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Sí, todo el mundo tiene 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 24 horas en un día, 30 días en un mes, 12 meses en el año, 10 años en una década, 10 décadas en un siglo, bla, 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 bla. Pero no todos tenemos el mismo tiempo. Aquellos que llegan a la edad de 100 años, por ejemplo, 100 años de vida, esa gente puede darse por muy, muy, muy bendecida. Nosotros, los humanos, operamos dentro del tiempo y generalmente tratamos de aprovecharlo para nuestra conveniencia. Pero Dios no tiene esas limitaciones. El significado de tiempo para Dios no existe. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha existido. Yo siempre me acuerdo de una de las preguntas que le hice a Monseñor Trota muchos años atrás. Fue, ¿qué pasó? Tal vez es una pregunta común, ¿no es cierto? ¿Qué pasó antes de Dios? Eso fue lo que él me respondió. Dios siempre ha existido y siempre va a existir, ¿no? Dios no tiene principio ni tiene final. Es algo que yo ahora entiendo, en ese momento no lo entendía. Siempre ha existido. No hay ni pasado ni presente para Dios, porque Dios está fuera del tiempo. Así que el tiempo tiene sentido para nosotros solamente, no para Él. Es decir, Él está fuera del tiempo. Si tienen sus Biblias, entonces, por favor, ábranlas en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 16. Y miren lo que dice ahí, miren lo que Pablo escribe ahí. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Qué está Pablo diciendo aquí? Pablo está diciendo, hey, tengan cuidado con el tiempo. La Biblia habla sobre lo corto que es el tiempo, ¿no es cierto? En 1 Corintios, no vayan ahí, pero lo pueden escribir si ustedes quieren. Miren lo que dice en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 29. También es Pablo el que habla. 1 Corintios 7, 29 dice lo siguiente. Pero esto digo, hermanos, el tiempo es corto.
Casi nunca leemos o escuchamos algo que indique que el tiempo se alarga, ¿no es cierto? Al contrario, siempre se habla de lo corto del tiempo, ¿no es cierto? Nos quejamos de que no hay tiempo para nada, o de que corto es el tiempo, o como yo le decía el otro día a un muchacho jovencito, mucho más joven que yo, que como cuando yo estaba joven, los días me parecían largos, y los meses y las semanas, todo. Y hoy en día el tiempo se me va volando, se me está yendo muy rápido. ¿Okay? Esto seguramente es cierto con las vidas de ustedes también. Cuanto más vivimos, el tiempo parece acortarse más y más, y pasar más rápidamente. Salmo 39, versículo 4. Salmo 39, versículo 4 dice lo siguiente. David está diciendo, dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. David sabía, David no era bobo, ¿okay? David sabía lo corto y lo frágil de la vida. La vida es como un suspiro, dice la palabra. Pero entonces, ¿qué quiero decir con tiempo? ¿Por qué es importante definir el tiempo correctamente? Es importante definir el tiempo correctamente porque si no lo definimos correctamente, nos vamos a relacionar a ese tiempo erróneamente o incorrectamente. Es decir, no lo vamos a usar como debemos. La mayoría de las personas definen el tiempo en términos de su curso lineal, ¿no es cierto? El tiempo para los humanos se define de un punto hacia otro punto. Punto A, punto C, de 12 años a 50 años. ¿Okay? Así como definimos nosotros los seres humanos el tiempo. Pero el tiempo es más que algo que tiene un curso lineal. Cuando la Biblia habla acerca del tiempo, habla acerca de oportunidades. ¿Okay? Cuando la Biblia habla acerca del tiempo, nos está hablando acerca de oportunidades. El tiempo como lo define Dios, y eso es lo que nos debe interesar a nosotros, ¿okay? El tiempo como lo define Dios es el de las oportunidades y cómo las aprovechamos. Dios quiere lo que dice en el versículo 16, mírenlo ahí. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Okay? En este versículo, Pablo se está refiriendo al uso correcto del tiempo. Es decir, a maximizar. No sé si todos aquí saben lo que quiere decir maximizar, pero sacarle el máximo de fruto. ¿Okay? Maximizar el tiempo. Maximizar las oportunidades. Y no perder ni el tiempo ni las oportunidades. Porque cada vez que se pierde una oportunidad, adivinen qué, se pierde el tiempo. ¿Por qué? Porque se perdió la oportunidad. Lo que dice el versículo 16 es que el tiempo debe ser usado al máximo y no trivialmente o de forma trivial. Aprovechar el tiempo o hacer buen uso de él es importante. Es como el capitán de un velero, por ejemplo, que aprovecha al máximo el viento para poder llegar a donde él va, a su destino. O el jugador de fútbol, que aprovecha su oportunidad para hacer un gol. Eso es lo que dice el versículo 16. Aprovecha tu tiempo al máximo, porque es el único que tendrás. Y Dios nos ha dado a todos un tiempo específico. A algunos les ha dado 20, 30 años, muy poquito, ¿no es cierto? 20, 30 años. A otros, 40, 50, aún a otros, 80, 90. ¿Okay? Ahora, nadie sabe cuándo, y aquí está la clave, nadie sabe cuándo se nos acaba el tiempo. Ni ustedes ni yo sabemos cuándo se nos va a acabar el tiempo. Entonces, como no se sabe cuándo se nos va a terminar, es mejor aprovechar el día de hoy. No sé si ustedes han escuchado alguna vez cuando dicen, hay un dicho que se dice en inglés, que hay que vivir el día de hoy como si fuera el último día de tu vida, porque por ahí es el último día de tu vida. ¿Okay? ¿Cómo sabemos entonces si estamos aprovechando el tiempo? ¿Cómo sabemos si estamos manejando el tiempo de la manera apropiada, sacando la mayor ventaja de él? El versículo 17, mírenlo ahí, dice, si vamos a aprovechar el tiempo al máximo, es mejor que lo usemos haciendo lo que Dios dice que hagamos. ¿Okay? En el versículo 17 de Efesios 5, eso es lo que está diciendo Pablo. Si usted quiere utilizar el tiempo de buena manera, de manera apropiada, haga lo que Dios dice.
Así es como nos convertimos en buenos mayordomos de nuestro tiempo. El tiempo del cristiano es usado al máximo cuando se usa haciendo la voluntad de Dios. ¿Okay? Voy a repetir eso una vez más. El tiempo del cristiano o la cristiana es usado al máximo cuando se usa haciendo la voluntad de Dios. Muchos cristianos están tan ocupados haciendo su propia voluntad en vez de la de Dios, que han sido vencidos por el tiempo. El tiempo les está ganando. Se miran en el espejo y se ven el pelo más gris, o la cara más arrugada, más gordito, más rellenitos, y se preguntan, ¿qué he hecho con mi tiempo? Otros se sienten deprimidos y dicen, ¿cómo quisiera que las cosas fueran diferentes? Y mañana dicen lo mismo, y pasado dicen lo mismo. Y a pesar de las quejas, continúan haciendo la misma cosa y nunca se hacen buenos mayordomos de su tiempo. La Biblia dice, si quieres maximizar tu tiempo, tienes que aprovechar las oportunidades. Pero las oportunidades que aprovechas tienen que estar a tono con la voluntad de Dios. Quiero repetir eso porque eso es importante. ¿Okay? Si ustedes y yo queremos aprovechar nuestro tiempo como cristianos, que aprovechar nuestras oportunidades, esas oportunidades que aprovechamos tienen que estar a tono con la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que tenemos que pasar tiempo enterándonos de cuál es la voluntad de Dios. Usted no puede, ni yo tampoco puedo, seguir la voluntad de Dios si no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Okay? Lo bueno de todo esto es que Dios no esconde su voluntad. ¿Okay? La voluntad de Dios está siempre revelada ¿a dónde? En su palabra, en este libro que todos tenemos aquí. ¿Okay? La voluntad de Dios siempre se revela en su palabra. Entonces, para aprovechar el tiempo y las oportunidades, comenzamos con el conocimiento de su voluntad. Si usted quiere aprovechar el tiempo y las oportunidades, es comenzando partida con cuál es la voluntad de Dios, preguntándose cuál es la voluntad de Dios. Porque si no, entonces Dios no lo va a guiar a usted. En lo que no es Dios siempre trabaja de acuerdo a su voluntad revelada. Él no va a trabajar lo que consistentemente con lo que usted piensa. ¿Okay? Él va a trabajar de acuerdo a su voluntad revelada. No podemos dejar a Dios fuera de nuestro tiempo. Porque si lo dejamos fuera de nuestro tiempo, cuando pensemos que tenemos tiempo para disfrutar, es posible que ya no tengamos tiempo ni para disfrutar, ni para nada más. ¿Se acuerdan de lo que le pasó al granjero en Lucas 12, 16 al 21? No sé si se acuerdan, pero ese es el que dijo, tengo graneros, tengo esto, tengo otro, voy a romper estos graneros que tengo, voy a edificar graneros más grandes, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Le dije, apareció el ángel y le dijo, qué tonto que eres, esta noche vienen a reclamar tu alma. ¿Okay? Pablo también dice en Hechos 20, 24, miren lo que dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Algo interesante que encontré acerca de esto, no se relaciona en realidad con lo que estoy hablando, pero algo interesante que encontré en el libro de Hechos. Mucha gente, esto es un side note, como dicen en inglés, para que aprendamos todos un poquito. El libro de Hechos, muchas personas piensan que fue escrito por Pablo, no se sabe en sí. Más personas creen que fue escrito por Lucas. ¿Okay? Lucas, a diferencia de lo que ustedes piensan y de lo que yo pensaba hasta hace tiempo, no era uno de los apóstoles. ¿Okay? Era un griego que trabajaba para Pablo o con Pablo y escribió muchos de los... escribió Lucas y escribió Hechos también. ¿Okay? Y era doctor, pero no era el apóstol. Yo siempre pensé que ese Lucas era el apóstol y no, era un griego. Es decir, era un gentil que trabajaba con Pablo, pero era muy inteligente. Si ustedes pueden anotarlo ahí, Colosenses 4:14, en Colosenses 4:14 se habla de Lucas. Es decir, Pablo dice lo siguiente, os saluda Lucas, el médico amado, y demás que la otra persona. Así que, para aquellos de ustedes que piensan que Lucas, el discípulo, era médico, no, era simplemente un pecador. Lucas
era médico, pero era un asistente o un ayudante de Pablo, que posiblemente la mayoría de los expertos concuerdan que fue el que escribió el libro de Hechos. Porque Pablo aparentemente tenía problemas de vista, quién sabe. Hay muchas diferentes ideas de por qué Pablo no escribió. Pero el caso es que ya ahora tienen un poquito más de información y ya no piensen que Lucas, el discípulo, era médico, porque no lo era pescador. Pero bueno, siguiendo. Pablo dice en Hechos 20:24 que tuvo un llamado y un curso que tenía que cursar. ¿Okay? Algo que tenía que hacer, un trabajo que tenía que completar. ¿Okay? Eso que dijo Pablo es lo que queremos, lo que tendríamos que querer, decir todos. ¿Okay? Llegué a donde tenía que llegar, cumplí mi meta, nada más lindo. Mire, a mí me ha pasado mucho, yo soy una de las personas que le gusta plantarse metas. ¿Okay? Y cuando termino una, por eso a veces eso puede ser problemático. Porque cuando termino uno quiere otra cosa y eso no se termina nunca. Pero nada más lindo y tal vez ustedes lo han experimentado también. Uno se planta una meta, uno se hace un plan para una meta y llegar a esa meta. Dice, uno como que se siente tan bien, pude alcanzar la meta, ya sea de lo que sea. O sea, hay muchas metas que uno se puede, metas grandes, metas chiquitas, pero son objetivos que uno se plantea, se quiere llegar a ello y cuando lo hace, uno siente una gran satisfacción personal. Y eso es lo que de lo que Pablo está hablando. Yo el Señor me dijo, tienes que hacer A, B, C, D. Y yo quiero llegar a esa meta y decirme a mí mismo, cumplí con la meta. Así que eso que dijo Pablo es lo que todos los cristianos realmente tenemos que decir, cumplir la voluntad de Dios. Llegué a donde Dios quería que llegara. Muy raramente se escucha a alguien decir en su lecho de muerte, ¿cómo quisiera haber tenido más tiempo para trabajar más? No, usted nunca va a escuchar eso, muy raro. Sin embargo, sí es común escuchar cuando las personas ya están en su lecho de muerte, que digan cosas como que me hubiera gustado viajar más, o haber estado más tiempo con mi familia, o disfrutar más de la vida. Eso se escucha con bastante frecuencia, así es. ¿Okay? Nadie quiere ni desea en su lecho de muerte hacer negocios nuevos, o empezar metas nuevas. ¿Okay? Cuando sabes que estás por morir, ¿para qué? Esas oportunidades ya se pasaron, ya se han perdido. Cuando estamos en el lecho de muerte, las oportunidades de hacer la voluntad de Dios ya han pasado. Su oportunidad y mi oportunidad de hacer las cosas que le agradan a Dios es hoy, ahora. Entonces, si queremos ser buenos mayordomos del tiempo que Dios nos da, debemos comprometernos a hacer la voluntad de Dios today, hoy. ¿Okay? Comenzar ya. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, estuvo 7 días creando. ¿Okay? En el 7º día, ¿qué hizo? Descansó. El día de descanso no fue creado. Dios no se cansa. ¿Okay? Dios no creó, no descansó el 7º día porque estaba cansado. Dios no se cansa, pero sí, ¿qué hizo Él? Él admiró lo que había creado. Y es lo que Él quiere que nosotros hagamos. El sábado, en ese entonces, el sábado, ¿okay? Era el día donde Dios disfrutaba de sí mismo, disfrutaba de su creación. Este principio de disfrutar el 7º día es tan importante, imagínense, tan importante que ¿dónde está? Es parte de los 10 mandamientos. ¿Okay? Dios mismo, impuso una regla de tiempo y dijo que en el 7º día quiero que descansen. Quiero que descansen y quiero que reflexionen acerca de quién yo soy. ¿Okay? Así que Él también quiere que usemos el tiempo para reflexionar sobre quién Él es. Algo que es importante. Yo antes pensaba, bueno, pero eso suena un poco egocéntrico, ¿no es cierto? Pero miren, les aseguro que no lo es. Dios quiere que ustedes y yo reflexionemos sobre lo que Él es, sobre lo que Él ha hecho y sobre lo que continúa haciendo. ¿Okay? Muchos cristianos no toman eso en cuenta, ni por las tapas. ¿Okay? No reflexionan sobre Dios, no reflexionan sobre quién es Dios y lo que ha hecho, su poder. Y pierden el tiempo preocupándose por tonterías. ¿A qué hora va a ser la rumba mañana? ¿O cuándo qué vamos a hacer? No. Tonterías. Cuando Dios es primero en nuestro tiempo, no tenemos que preocuparnos por los problemas, ni quedarnos despiertos en la noche pensando, ¿qué voy a hacer mañana? No, Marta siempre me dice, yo no sé por qué, no entiendo por qué
aunque pase lo que pase, tengas los problemas que tengas, porque puedo dormir siempre. Muy poquito, casi nada a mí me saca mi sueño. Y esa es una de las razones. Porque yo sé que aún de noche Dios está trabajando con sus hijos. ¿Okay? Miren lo que dice Salmo 127:7. Salmo 127:7 dice lo siguiente: por demás es que os levantéis de madrugada. ¿Cuánta gente no anda caminando en la mañana? No puedo dormir. Uno de los problemas, ustedes no sé si sabían esto, en este país, uno de los problemas fundamentales, más importantes, es la insomnia. Millones de personas sufren de insomnio. ¿Okay? Pero Salmo 127:7 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Me gusta eso, y que comáis pan de dolores. Quiere decir, estar estresándose esto y lo otro. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Así que Dios trabaja aún cuando estamos durmiendo. ¿Okay? Gran parte de los creyentes no toman el tiempo para leer la Biblia. No hacen tiempo para orar. No hacen tiempo para ir a la iglesia. Porque están ocupados disfrutando de todas las cosas que Dios les ha dado. Eso tampoco está bien. Y ya hemos hablado sobre eso. ¿Okay? Disfrutan de las cosas que Dios les da, pero no disfrutan de Dios. Eso es abusar del tiempo. ¿Okay? Cuando usted disfruta de lo que Dios le da y no disfruta de Él, usted está abusando del tiempo. La segunda cosa que Dios nos da es nuestros talentos. ¿Okay? Todos poseemos talentos. Algunos uno, otros más. ¿Okay? Pero todo el mundo tiene talentos. Los talentos en sí son habilidades o condiciones especiales que Dios quiere usar y que Dios nos ha dado para bendecir a otras personas, para bendecir también los propósitos de Él. ¿Okay? Los talentos son habilidades o condiciones que Dios les ha dado a ustedes y a mí para bendecir sus propósitos, los propósitos de Dios, pero también para bendecir a otros. ¿Okay? Usamos la palabra talentos, pero la palabra cristiana en sí apropiada es don o regalo. ¿Okay? Dios no nos da regalos o dones solo para poseerlos. ¿Okay? Dios no le dio a usted ni a mí regalos solamente para poseerlos, es decir, tenerlos en el bolsillo y no los comparto con nadie. ¿Okay? A Dios no le molesta que utilicemos esos talentos para beneficio propio. ¿Okay? No hay nada de malo con eso, nadie está diciendo eso. Siempre y cuando también seamos un vehículo para beneficiar a otros. Les doy un ejemplo. Alguien, por ejemplo, que es bueno para los negocios. Hay mucha gente que es buena para los negocios. Está bien que ganes dinero en tus negocios, pero Dios también quiere que uses ese talento para beneficio de otro. ¿Okay? La Biblia declara que la administración más grande de nuestros talentos no se ve solo en lo que Dios nos da, pero en lo que Dios nos da a través de otras personas. Y asimismo, que a través de nosotros hacia otros. ¿Okay? Voy a leer eso una vez más. La Biblia dice que la administración más grande, escuchen bien, la administración más grande de nuestros talentos no se ve solo en lo que Dios nos da a nosotros, sino en lo que Dios da a otras personas a través de nosotros. ¿Okay? Yo le decía a Mario el otro día, a mi amigo Mario en Argentina, cuando estaba hablando con él, yo te estoy hablando ahora porque Dios quiere que yo te hable. Eso no es casualidad, ni es Dios me está usando a mí para yo hablarte de Él, para hablarte de la salvación, para hablarte de bla, bla, bla. ¿Okay? Así que no hay problema con que uno utilice sus talentos de forma personal, por decirlo así. Pero uno también tiene que utilizar, Dios quiere que también uno utilice ese talento, ese regalo, ese don, como lo quiera llamar usted, para otros, para bendecir a otras personas también. En el capítulo 12:3 de Romanos, en el capítulo 12:3 de Romanos, se nos dice que cuando Dios nos da talentos es para que sirvamos a otros. No podemos olvidar la gracia de Dios. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y fácilmente podría haberse dado a alguien más. ¿Okay? Piensen en eso. Los talentos, los regalos que te tienen, se los podría haber dado Dios a alguien más. Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y estuvo dispuesto a servir usando las habilidades que Dios le había dado a él. Algunos cristianos no les saben de servir. ¿Okay? No les gusta servir. Algunos cristianos vienen a la iglesia
a que le canten a ellos. Siempre me acuerdo de los reuniones, decían, ¿qué van a hacer por mí? ¿Qué me van a entretener a mí? Hay cristianos así, ¿ok? Que quieren que los entretengan a ellos, que les den a ellos, que hagan por ellos. Pero guay que le vayan a decir, mira, necesitamos que... No quieren saber nada. Yo no vengo a la iglesia que me pidan cosas. Yo vengo a que hagan cosas por mí. A mucha gente así. ¿Okay? Cuando invertimos bien lo que Dios nos ha dado, podemos alcanzar cosas que nunca nos imaginamos. Cada uno de nosotros tiene un talento o más, como dije, ¿okay? Que Dios le ha dado. Debemos utilizarlos para servirle a Él primero y a otras personas después. Algo que nos debemos preguntar a diario es, ¿quién además de mí se está beneficiando de los talentos que Dios me ha dado? ¿Okay? ¿Quién además de mí se está beneficiando de los talentos que Dios me ha dado? Y por supuesto que los talentos, los regalos pueden ser cualquier cosa. Tocar la guitarra, saber enseñar, tener lo que sea. Yo no sé qué talentos tiene usted, yo solamente conozco los míos. Yo me imagino que usted también conoce los suyos, ¿ok? Un talento, un regalo, es algo que usted sabe hacer, algo que naturalmente usted puede hacer. Y usted se da cuenta que disfruta haciendo eso, que Dios, ese talento, expresando ese regalo o ese don que Dios le ha dado. ¿Okay? Y todos tenemos uno. Dios espera que, como Él fue bueno con nosotros también seamos buenos con otros. Es lógico. ¿Okay? Dios, y finalmente, también nos ha dado tesoros. ¿Okay? ¿Qué son los tesoros? Cosas de valor. Cosas de valor. ¿Okay? Los tesoros vienen en dos formas. Vienen en forma material y vienen en forma humana. ¿Okay? Los tesoros vienen en forma material y forma humana. Dios quiere que traigamos todos, noten que digo todos, ¿okay? No algunos, todos nuestros tesoros enfrente de Él. Esta es una área de un poquito de dificultad, ¿no es cierto?, para muchos creyentes. Sin embargo, todo lo que tenemos hoy de valor, lo tenemos porque Dios nos lo ha prestado. Todo lo que usted tiene y lo que yo tengo, Dios nos ha prestado. Y no lo de dinero solamente, ¿ok? Si somos casados, su esposa, su esposo, es un préstamo que Dios le ha dado. ¿Okay? Sus hijos, es un préstamo que Dios le ha dado. La familia que usted tiene, es un préstamo que Dios le ha dado. ¿Okay? Un creyente consciente, escuchen bien, un creyente consciente y consentido, ¿okay? Un creyente que maneje bien sus tesoros y que sabe que todo lo que tiene le pertenece a Dios y que es Dios el que se lo ha dado, sabe cuando los tesoros interfieren entre él o ella y Dios. ¿Okay? Un creyente que tiene sentido sabe cuando ese creyente está permitiendo que las cosas materiales o las cosas carnales están interfiriendo en la relación. Dios debe y quiere ser nuestra prioridad siempre. Es decir, si tu meta es comprar un carro nuevo, pero para eso tienes que trabajar 30 horas extras, ¿okay?, por semana, y por eso no vas a la iglesia, no puedes leer la Biblia, no puedes hacer nada de las cosas que tienen que ver con Dios. Entonces lo que estás haciendo es poniendo tu deseo, lo que tú quieres, comprar el carro, enfrente de Dios. Y no hay nada malo en desear cosas físicas. ¿Okay? Aquí a todo el mundo le gusta el dinero, a todo el mundo le gusta tener cosas lindas, buenas, tener metas. Pero siempre y cuando estas cosas no causen que dejemos a Dios de lado o que lo pongamos en segundo lugar, tercer lugar, cuarto, quinto lugar, lo que sea. ¿Okay? No hay problema en tener cosas, pero sí hay problema en poseer cosas. ¿Okay? No sé si ustedes entienden la diferencia, pero hay una diferencia y una diferencia grande. ¿Okay? No hay problema en tener cosas, pero sí hay problema en poseer cosas. ¿Okay? Dios no quiere que poseamos cosas porque nacemos sin nada. Y miren, Tony Evans siempre dice algo que para mí me resulta muy, muy gracioso cuando habla de este tema. Él dice, ¿alguna vez ustedes han visto el carro donde lleva al muerto? ¿Cómo se llama? El hearse, el carro fúnebre con un U-Haul atrás, con la ropa y las joyas y las cosas del muerto. Nunca, ¿okay? Nunca un carro fúnebre tiene una trailita atrás con las cosas que le pertenecen al muerto. Venimos sin nada. Miren, lo tienen que vestir a usted. Nos van a tener que vestir a nosotros. ¿Okay? Y nos vamos sin absolutamente nada. ¿Okay? Por eso es por lo que Dios creó la ofrenda. ¿Okay? La ofrenda, ¿qué es? La ofrenda
es donde las personas más demuestran cómo sienten acerca de Dios. Ofrendar es el examen que Dios nos da para ver si nos aferramos al dinero. ¿Okay? No debemos poseer tesoros. No hay ningún problema en tener tesoros o en desear tesoros, pero no en poseer tesoros. Y yo sé que ven la diferencia, ¿no es cierto? Me imagino que sí. Tu casa tiene un valor, no porque lo que vale en dinero, pero porque tú glorificas a Dios con esa casa. Entonces, para concluir, yo sé que todos aquí conocen la historia muy famosa del Titanic, ¿no es cierto? Todos los pasajeros, escuchen bien, todos los pasajeros del Titanic operaron en tiempo. ¿Okay? Vamos a salir de Europa en este día y llegaremos a América, venían para aquí, para América, de Inglaterra hacia América, y vamos a llegar a América este otro día, vamos a llevar cierta cantidad de horas, cierta cantidad de tiempo, vamos a cruzar el Atlántico, bla, 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 etcétera, etcétera. ¿Quién de estas personas, piensen ustedes en esto, quién de estas personas hubiera pensado que moriría en este viaje? O que este viaje sería el último viaje que tomaran en su vida. El Titanic también representaba no solamente tiempo, pero talento. Representaba tecnología. En ese tiempo era uno de los buques más modernos que se había creado, que se había construido. Un barco como nunca antes se había construido. El hombre responsable de la construcción después de la construcción, se paró en la parte más alta del barco y declaró a la prensa, lleno de confianza, lo siguiente, dijo: ni Dios podría hundir esta embarcación. El Titanic también tenía tesoros, tenía lámparas lujosas, tapetes, así como estas alfombras carísimas. Llevaban dinero, llevaban obras de arte, oro, hasta oro llevaban en el Titanic. Así que estaba lleno de tesoros. ¿Quién hubiera pensado que toda esa riqueza no significaría absolutamente nada la noche del 15 de abril de 1912, que fue cuando el Titanic se hundió? ¿Por qué? Porque cuando Dios apareció, el tiempo se acabó. Cuando Dios apareció, todo el talento se derrumbó. Cuando apareció Dios, todo el tesoro no sirvió para nada. Recordemos que algún día, cuando estemos enfrente de Dios, tendremos que darle cuenta de cómo usamos el tiempo que nos dio, de cómo usamos los talentos que nos dio y de cómo usamos los tesoros que nos dio. Él va a querer saber si usamos estas cosas de manera egoísta, para nosotros solamente, abarracando todo, o si siempre tuvimos en cuenta a Él, su palabra, como hace un mayordomo fiel. No desperdiciemos las oportunidades de hacer la voluntad de Dios, siempre con nuestro tiempo, siempre con nuestros talentos y siempre con nuestros tesoros. Vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos como siempre en esta mañana por el privilegio de estar aquí, Señor, de poder hablar sobre tu palabra. Y qué bueno saber, Señor, es hacerlo, porque cuando lo hacemos aprendemos, Señor. Aprendemos lecciones que nos pueden servir, nos sirven siempre para nuestra vida diaria, para todas las cosas que nos encontramos a diario. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas reflexionar, meditar sobre estas cosas que se han hablado, que tú permitas, Señor, que podamos, si ya no lo hemos hecho, a partir de hoy, comenzar a utilizar el tiempo, a utilizar los talentos, a utilizar el tesoro que tú nos has dado. Y todo el mundo aquí tiene tiempo, talento y tesoros. Te pedimos que nos ayudes a poder utilizarlos de la manera que tú quieres que lo hagamos. No de forma egoísta, sino de forma como tú quieres, de forma gratuita, de forma sin ninguna restricción, Señor. Pero que lo usemos según tu palabra, que lo usemos según tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos con eso, Padre, porque sabemos que ahora cuando nos encontremos, cuando salgamos de aquí, nos encontramos con el mundo y el enemigo comienza a atacarnos enseguida, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes y nos des la fortaleza necesaria para siempre tener tus palabras, Señor, en nuestra mente, siempre fresca,
Te damos gracias, te pedimos por el resto de este día, Señor, te pedimos por la semana que comienza mañana, para que tú seas con nosotros, nos guíes todos los días y nos permitas dejar que sea el Espíritu Santo que nos guíe día tras día. Gracias, Padre, por ser quien eres. Gracias por tu Hijo Jesús. Es en su precioso nombre que siempre oramos y te pedimos todas estas cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.